Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy cerramos una mini saga, una miniserie de 3 vídeos sobre técnicas de estudio. En los vídeos anteriores ya hemos hablado de cómo subrayar y de cómo resumir. Y hoy vamos a hablar de cómo esquematizar y de diferentes tipos de esquemas que podemos utilizar. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de empezar, vuelvo a repetir que si no has visto los 2 vídeos anteriores, te recomiendo que los veas porque para mí el esquematizar es el tercer paso después de los pasos previos de subrayar y resumir. Y es que aparte de eso, también os digo que si yo empiezo a estudiar desde ahí, mal vamos. Hay que hacer un trabajo previo, un trabajo de organización, un trabajo de priorización, un trabajo de concentración. Tengo vídeos sobre eso, así que os lo voy a dejar tanto aquí arriba como aquí abajo, ¿de acuerdo? Para que los veáis. Si realmente tenéis muchos problemas para estudiar, puede ser que vuestro problema no sea que no sabéis subrayar o no sabéis resumir o no sabéis esquematizar. A lo mejor es que no tenéis un buen ambiente y como he dicho en algún vídeo anterior, no puedes empezar a correr si no tienes unas buenas zapatillas, así que no podéis empezar a estudiar si no tenéis un buen ambiente y una buena organización y una buena concentración. Dicho eso, empezamos con el último vídeo de esta serie. Voy a hacer una serie más en el futuro de técnicas de memorización, ¿vale? Porque después de haber hecho esto, pues nos toca memorizar y a veces también la memoria nos cuesta un poco. Y si tenéis interés en algún tipo de técnica en especial, podéis dejármelo en los comentarios. Entonces, sea cual sea vuestro texto de estudio, normalmente está en un libro de texto o está en algo escrito en unos apuntes tuyos o en unos apuntes que te da el profesor o la profesora. Normalmente es bastante extenso y no suele estar súper concentrado y podemos subrayar los conceptos, como siempre digo, las ideas principales, ejemplos y excepciones y fechas, ¿vale? No todo. En ese resumen que hemos hablado anteriormente hemos parafraseado lo que hemos subrayado. Pero claro, eso sigue siendo mucho. El esquema para mí es el último paso del estudio y para mí el esquema es un guión, ¿vale? En un esquema no pongo frases enteras, sino que lo que hago es que pongo un guión con palabras clave, ya básicamente casi solo los conceptos y si acaso entre paréntesis una palabra que a mí me permita recordar o la excepción, ¿vale? ¿Y cómo lo haría? Pues hay varias formas. O bien el esquema clásico, que es que en el margen izquierdo del folio, pondré alguna imagen por aquí, ¿vale? En el margen izquierdo del folio pones una palabra principal, que puede ser el nombre del apartado principal, o puedes hacer subapartados en esquemitas. Pones el apartado y ahora abres una llave de esas de esquema y dentro vas poniendo conceptos, incluso luego puede haber subconceptos con subllaves dentro. La siguiente forma sería de estos esquemas que parten de una idea vertical y luego van saliendo ramas así, ¿vale? Tipo cuadros conceptuales o algo así. Y luego la que a mí me gusta más, bueno, depende, ¿vale? Si son, por ejemplo, esto depende mucho del tipo de examen para el que estés estudiando. Sobre todo, bueno, es útil para los dos. Si es para desarrollo, porque te sirve de guión para estar en tu cabeza después dentro, dando la retahíla entera de lo que tendrías que desarrollar, pero no tienes que estar escribiéndolo todo, sino que tienes tu esquema guión. O ya sea, por ejemplo, historia o lengua o cosas así. Y si es más en plan un examen tipo test o de datos, también te va a valer porque vas a tener los datos ahí, pum, 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 uno detrás de otro para que no se te olvide ninguno. Si vas a hacer, por ejemplo, un examen más de desarrollo o más de contar una historia o algo de literatura o algo así como muy de memorieta, a lo mejor el esquema este que digo clásico de una llave y voy abriendo y empiezo y subllave y otra empiezo y otra subllave y un concepto 3 y una subllave puede ser bastante útil porque te va a ayudar después a seguir el guión del desarrollo bastante bien. Pero si tu examen va a ser más de relacionar conceptos, de tipo test, de preguntas que no sean tanto de desarrollo, puede ser que los que digo ahora te sirvan más. El primero es eso, el que tienes el concepto arriba y luego vas abriendo llaves y vas bajando como si fuera un poco un árbol genealógico. Y la verdad es que a mí el que más me gusta para relacionar conceptos, porque me parece el que más ayuda, de hecho se llama mapa conceptual o en inglés mapa mental, es el que pones la idea inicial en el centro y luego vas sacando brazos de esa idea
y vas haciendo subnodos con otras ideas y a veces los nodos pueden conectar entre sí y eso es lo que me gusta a mí de la relación, porque cuando yo estudiaba, sobre todo en el instituto, me costaba muchísimo relacionar conceptos, o sea, yo eran como cajas estancas de conocimiento y este tipo de esquema del mapa mental nos ayuda a crearnos esos mapas, ¿vale?, de conexión entre conceptos, que a veces pues si no nos es un poco difícil ver. También se puede hacer en ese de la idea principal arriba y luego las cajas, pero a lo mejor te vas a tener que cruzar cajas o líneas y en este que es como redondo alrededor quizás es más sencillo la unión. En todo caso, sea cual sea el que tú elijas, vas a llevar un orden, ¿vale? Vas a pensar de tu resumen qué ideas, qué conceptos o qué ideas principales tienes y las vas a ir poniendo. Y si luego hay subideas o ejemplos o excepciones, vas abriendo subllaves o vas haciendo subpalitos de subnodos y los vas a ir metiendo. Y básicamente es eso, pero en un esquema no debería haber definiciones, no debería haber textos largos. Hombre, a ver, una frase puede haber, ¿vale? Pero deberían ser palabras que a ti te recuerden esos conceptos que tú ya has adquirido mediante el resumen, que a su vez viene del subrayado. Y nada más, hasta aquí estos 3 vídeos. Espero que te hayan parecido interesantes. Si tienes alguna duda de esto, si conoces otro tipo de esquema que yo no haya dicho, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.